digamos que un lineamiento o una constitución que puede agrupar a mucha gente es justamente la defensa de los derechos humanos, como lo ha hecho Provea, que defiende los derechos humanos sin signo político, defiende los derechos de las personas. En este contexto, Oscar, ¿qué más se puede hacer? Te voy a poner tal vez como ejemplo el caso de Rocío San Miguel, que es una mujer no solo defensora de los derechos humanos, sino defensora de la paz, y ya acaba de cumplir un año detenida en condiciones incluso en las que en algún momento la expusieron. ¿Qué más se puede hacer desde la esfera de derechos humanos para no solo denunciar, sino para poder visibilizar y generar algún tipo de presión que permita que familiares y las propias víctimas pues vean salvaguardado de alguna manera parte de sus derechos? Sí, bueno, fíjate que es interesante que tú dices, un poco señales el rol que juega una organización de derechos humanos como Provea. Es decir, nosotros no discriminamos entre los presos que están en el Helicoide o el de Gesín en Boleíta o los que están en Tocorón y Tocuyito. Es decir, todos están en una situación absolutamente arbitraria, encierros injustos, donde se viola el debido proceso, donde hay incomunicación, todo esto que hemos venido denunciando en los últimos meses. Y sí me gustaría más adelante hacer dos precisiones sobre el tema de los excarcelados que ya se han dado, porque se están dando unas situaciones allí que nos preocupa desde el punto de vista de las violaciones de sus propios derechos humanos. Entonces, nosotros, las organizaciones de derechos humanos, al menos nosotros en Provea lo hemos tenido claro, que después del 28 de julio, Luzmeli, íbamos a defender y promover derechos humanos en un contexto A, de apertura democrática, ¿verdad? Que era quizá el escenario más ideal. B, en una transición democrática compleja, difícil, negociada. No ocurrió ese panorama, sino el C, que era la consolidación o el intento de consolidación de un modelo autoritario que ya ha comenzado a dar visos totalitarios. Al menos lo vimos así en los 3 meses siguientes después del 28 de julio, cuando vimos detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y prácticamente, como lo denunciamos en su momento, la extinción del Estado de Derecho. Entonces, no hay otro camino que seguir denunciando, promoviendo y exigiendo los derechos. La crisis nacional que atraviesa Venezuela no va a poder ser resuelta hasta el momento en que las exigencias y demandas de derechos de todos los venezolanos sean escuchadas y por lo tanto también las instituciones hagan y cumplan su mandato constitucional. De manera que nosotros vamos a seguir y debemos seguir también, y yo creo que es importante eso que dices, de que creo que la defensa de la dignidad humana es una reserva moral y democrática de la sociedad venezolana. Y yo creo que allí podemos converger muchísima gente. El tema no es que se le respete el derecho humano a uno u otro. No pueden haber venezolanos de primera ni de segunda. Debe haber garantías para los derechos civiles y políticos. Debe haber garantías para la participación política de todos los ciudadanos. El hecho de que, por ejemplo, y concuerdo con mi compañera de panel, que la detención de Enrique Marca, a nuestro modo de ver, representó una forma de dinamitar puentes que naturalmente se estaban construyendo. Claro, esto ocurre en los momentos, en mi apreciación, que ocurre cuando el gobierno intenta o presiente que hay riesgos importantes para su propia estabilidad. ¿Cuándo ocurre la represión masiva? Bueno, precisamente después que se da el proceso del 28 de julio. ¿Cuándo ocurre? Después además se aprueba la ley contra los ONG, se aprueba la ley Simón Bolívar. ¿Y en qué marco ocurren las detenciones de Enrique Márquez, Noel Álvarez, Carlos Correa y una larga lista? Bueno, en el marco del 10 de enero, donde se tenía o era la intención crear un estado de conmoción, que había una especie de supuesto complot para evitar la toma de posesión de Nicolás Maduro. Pero, es decir, el tema es que debemos defender el espacio a disentir, el espacio al pluralismo, que es lo que lo ha cerrado. Y yo creo que aquí muy bien la Conferencia Episcopal de Venezuela, en el día de ayer, en la inauguración de su reunión ordinaria anual, ha dicho, bueno, esto es un proceso autoritario cada vez más cerrado, donde le limita el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, mete preso a la gente de cualquier ideología y corriente política, incluso aquellas las que buscan hacia el centro político del país. Entonces, de manera que no hay discriminación en la represión. Por lo tanto, nosotros debemos levantar nuestras voces
para que exista un espacio democrático y de garantías plenas para el goce y disfrute, digamos, de la expresión política en toda su pluralidad.